oportunidad les presentaremos una exposición acerca de los sistemas eléctricos y mecánicos utilizando la aplicación MATLAB. Nuestra facilitadora, ingeniera Gracie Mendoza. Integrantes, Kevin Brito, Víctor Serrano y mi persona Grace Reina. Nuestro contenido general a tratar son los sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, MATLAB, ejemplos de sistemas eléctricos y mecánicos utilizando dicho simulador. Sistemas eléctricos. Es una serie de elementos eléctricos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y dispositivos electrónicos semiconductores conectados entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales eléctricas. Partes de un sistema eléctrico. Las partes de un sistema eléctrico pueden ser por el tipo de señal, que pueden ser de corriente continua, alterna y mixtas, por el tipo de régimen, que pueden ser periódicas, transitorias y permanentes, y por el tipo de componente, que pueden ser resistivos, inductivos, capacitivos y mixtos. Por su configuración, que pueden ser en serie y en paralelo. Elementos de un sistema eléctrico. Los elementos de un sistema eléctrico se clasifican en elementos activos, que son los que transforman una energía cualquiera en una energía eléctrica. Un ejemplo de esto son los generadores de corriente, generadores de tensión y fuente eléctrica. Los elementos pasivos son cuando almacenan, ceden y disipan la energía que reciben. Un ejemplo de estos son los resistores, capacitores o condensadores y inductor o bobina. Tipos de sistemas eléctricos. Los tipos de sistemas eléctricos pueden ser en circuito conectado en serie, donde ningún cable interfiere en la señal, sino que esta es continua. Un ejemplo de esto. Circuito conectado en paralelo es cuando un cable interfiere en una conexión entre dos nodos, como podemos ver en el ejemplo presentado. Son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan al transformar distintos tipos de energía. Entre ellos tenemos diferentes elementos que son como por ejemplo el sistema motriz o de entrada. Este recibe la energía de entrada, la cual será transformada o transmitida. En un ejemplo más sencillo sería en un automóvil sería el motor. En segundo lugar tenemos el sistema transmisor, el cual permite modificar la energía del movimiento proporcionado por el sistema motriz. En el mismo ejemplo del automóvil estaría compuesto por los ejes de transmisión o los cajas de cambio. En tercer lugar tenemos el sistema receptor o de salida. Este realiza el trabajo como la salida que le proporciona el sistema transmisor y es el objetivo del sistema mecánico. En el ejemplo del automóvil estaría compuesto por las ruedas. Bien, a continuación tenemos los tipos de sistemas mecánicos, como por ejemplo tenemos el sistema de transmisión del movimiento. Los sistemas de transmisión de movimiento, en este caso el sistema motriz y el sistema de receptor tienen el mismo tipo de movimiento. En el sistema de transformación del movimiento, el sistema motriz y el sistema receptor tienen distintos tipos de movimiento. Bueno, yo le voy a hablar sobre MATLAB, que es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo IDE con un lenguaje de programación propio que es el lenguaje M. Este programa está disponible en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac iOS. Frecuentemente este programa lo usan lo que son las universidades y los centros de investigación de desarrollo. Tiene las siguientes prestaciones básicas, que son la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, luego le sigue lo que es la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario GUI y por último la comunicación con programas en otros lenguajes y en otros dispositivos hardware. Vamos a hablar un poco acerca de la historia.
podemos decir que este programa fue creado por Clement Moller en 1984, surgiendo así la primera versión con la idea de emplear paquetes de subrutina escritas en lenguaje de programación Fortran en los cursos de álgebra lineal y análisis numérico, sin necesidad de escribir en dicho lenguaje o programa. Tenemos la extensión Simulink, que es un entorno de programación de más alto nivel de abstracción que el lenguaje interpretado por MATLAB, que es el lenguaje M o los archivos de extensión M. Simulink, en cambio, genera lo que son archivos de extensión MDL, es decir, genera modelos. Y es un programa más que todo visual y abstracto, es decir, MATLAB es código y se ha escrito, y Simulink es más gráfico, es más visual. A continuación mostraremos algunos ejemplos de simulación de sistemas eléctricos y mecánicos utilizando MATLAB. Primeramente vamos a mostrar el sistema eléctrico elaborado con Simulink. Acá podemos ver un circuito que consta de varios componentes. Su primer componente, que es el fuente de voltaje alterna, como podemos ver le dimos un valor de 24 voltaje pico, una fase de 75 grados y una frecuencia de 60. Posteriormente tenemos la resistencia, que le dimos valor de 6 ohmios. Un escopómetro, que es el que va a medir las corrientes que van a entrar. Le dimos el valor e indicamos que van a entrar dos señales. Acá podemos ver las dos señales, que son la carga y el voltaje. Ya podemos ver que el simulador nos da el resultado de estas dos señales, que son la corriente de carga, acá se muestra cómo queda la gráfica, y la tensión posteriormente. Entonces aquí ya tenemos la simulación del circuito que mostramos anteriormente. Así quedaría la corriente de carga y la tensión. Sistema mecánico elaborado con herramientas de MATLAB Simulink, comprendido en los siguientes componentes, desde un generador de pulso hasta un convertidor de Simulink. Tiene dos escopómetros, un escopómetro inicial que mide la señal de inicio y un escopómetro final que mide la señal de salida. El generador de pulso le asignamos una amplitud de 10, un periodo y un porcentaje de pulso de 15. En el Transnational Damper le asignamos un coeficiente de 100 y en las masas le asignamos 1000 kilogramos, igual que en una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos. Bien, en el escopómetro número 2, o escopómetro que mide la señal de inicio, vemos que la señal es estable. Todas las señales están lineales. En cambio, en el escopómetro número 1, que es el escopómetro que mide la señal de salida, vemos que no es estable y que sus señales son cambiantes. Ahora, por último ejemplo, tenemos un sistema mecánico simulado en Simulink, el cual consta de la siguiente estructura. Tiene un escopómetro de entrada, un escopómetro de salida, y los elementos a modificar o a darle parámetros específicos son la masa y el Translational Damper. A la masa le tenemos que dar lo que son unos 5 kilogramos y una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Y el Translational Damper le vamos a dar un coeficiente de 90 newton. Al ejecutar la simulación nos va a dar la siguiente gráfica, que en el primer segundo va a estar a un nivel la señal y luego va a subir a otro nivel, quedando totalmente a ese nivel durante el resto del tiempo. Y en el escopómetro de salida, en la señal final, nos va a dar lo que es una
pequeña variación al principio, unas milésimas de segundo, y el resto de la simulación nos va a dar una señal totalmente estable. Para finalizar, dejarme el siguiente pensamiento. Por más cuesta arriba que esté la meta, se puede alcanzar el objetivo si se confía en sí mismo. Gracias por su atención.